Luisa Salazar dialoga con el asambleísta Ramiro Vela Jiménez. Gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches, bienvenido. Intenso trabajo el que se está viviendo en la Asamblea Nacional. Hay muchísimos temas importantes. ¿Podemos hacer un resumen de lo más importante de esta semana? Lo alcanzado hasta el momento, asambleísta. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Pati. Buenas noches. Gracias a toda la gente en Radio Centro y a nuestros amables oyentes en Tungurahua y en el país. Sí, bueno, llegando después de una jornada, porque sesionamos hasta hoy en la mañana, el primer mes, hoy justamente ponía en mis redes un resumen de lo que hemos podido avanzar. 6 leyes se han aprobado. Es importante decirlo que son leyes que ya estaban para tratamiento de segundo debate. No son leyes que se ha propuesto en esta asamblea, yo siempre soy sincero, son leyes que lamentablemente la asamblea anterior no terminó de hacerlo, no sé por qué, porque ustedes ven que cuando hay voluntad política se puede, y a esto súmele la ley económica urgente y de creación de empleo del presidente, que creo que ha roto un récord en el Ecuador. A menos de un mes de que el presidente esté en funciones, esta ley fue aprobada. Acuérdese que Lazo intentó con una ley más de 3-4 meses, y eso se ha logrado gracias, creo yo, respeto mucho el criterio de los demás, a la conciencia de que los asambleístas tienen que cambiar la visión que tienen los ciudadanos de ellos. A eso súmale que logramos posicionar por fin a un contralor después de 6 años. 6 años el país no tuvo un contralor del Estado. Y aquí se cae la primera mentira del famoso acuerdo de ciertas personas que, sobre todo en redes, dicen algo. No van a posicionar al contralor porque no lo quieren, decían. Pues ahí está, posicionado al contralor. Es más, en mi comisión en fiscalización ya ha estado en 2 oportunidades el contralor. La primera vino a hablar del tema energético que estamos haciendo, de energía eléctrica. Estamos haciendo un tema de fiscalización, y solamente el jueves estuvo con nosotros hasta las 8 de la noche hablando de los patrimonios de las autoridades que salieron. Solamente en el caso del presidente hay un incremento de más de 21 millones de dólares, y cállase para atrás, no sé si se equivocó o no, la hoja de la Contraloría del vicepresidente está en blanco. Entonces, y así de algunos exministros. Entonces eso, el Contralor vino y lo presentó. Y en la Comisión de Fiscalización, cumpliendo lo que alguna vez yo les dije acá, primero había que tratar los juicios pendientes. Así lo dijo el Pleno, tuvimos al final razón, y esto no es de tener razón, sino de tener dentro de la legalidad. A su tiempo vendrán los juicios políticos de esta etapa, pero no se podía levantar lo otro sin que el Pleno conozca el tema principal, que eran los juicios políticos pendientes. Justo el día jueves calificamos el juicio político contra el ministro Esteban Bernal, que será el primero pendiente del periodo anterior. Una vez que se termine irá el juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura, y después de eso ingresarán los juicios políticos de esta época, entre ellos el de Santos Albite, que mucha gente dice que se dejó en blanco. No es así, había que cumplir simplemente la legalidad. Es Primero decir, el proceso normal. O sea, si se viene el juicio en contra del ministro Santos. Tiene que venirse porque primero está pedido. Segundo, el CAL ya lo aprobó, pero mientras hayan el artículo 91 de la ley el 81 de la ley legislativa en su inciso 5, tiene que esperar. No se puede entrar a hacer un juicio político mientras otro esté en proceso. Y estaban en proceso 6, que la anterior asamblea dejó. Luego de un trabajo en la Comisión de Fiscalización solo quedaron 2. Por diferentes circunstancias se fueron cayendo los otros, entre ellos, por ejemplo, el del Consejo Nacional Electoral. Siguen habiendo elecciones en parroquias en la costa ecuatoriana. No puede usted entrar a hacer en ese tema. En otros, los interpelantes y los firmantes del juicio político retiraron las firmas. Usted no puede ir al juicio político. En otros no fueron reelectos como asambleístas. Eso, por ejemplo, en estos 2 casos fue sustentado por el Pleno. Cambió de interpelantes, el propio Pleno, que es el máximo organismo. Entonces, no es que quiera decir que teníamos la razón, simplemente hemos cumplido la ley, estamos al tiempo y diciéndole a la gente lo que se ha hecho. La gente quiere escuchar de la gestión de los asambleístas, pero cuando hablamos de juicios políticos, quizás el de mayor polémica, el de mayor insistencia en cambio de parte de los correístas, es el juicio contra la fiscal general del Estado. Mire, ¿sabe cuál era el de mayor polémica y que también lo tuvimos que tratar y la gente se olvida? El de Lazo, pues. Nosotros tuvimos que votar en esta asamblea el de Lazo. ¿Por qué? Porque estaba pendiente, porque usted no lo podía dejar ahí. ¿Qué dijo la asamblea? No tenemos que censurarlo porque es presidente. Simplemente se lanzó un artículo, un llamado a la fiscalía para que actúe. Es decir, si había algo pendiente. Lo de la fiscal,
Yo pienso que la fiscal está haciendo un excelente trabajo, lo dije antes y lo vuelvo a ratificar hoy. Sin embargo, la norma dice que se necesita apenas 33 votos para llamarlo a juicio político. El juicio político está a la cola, me parece que es el cuarto de esta segunda etapa. 2 que tenemos pendientes, más 4 que están de la nueva etapa, será el sexto o séptimo juicio político que se tocará y será seguramente en 4 o 5 meses. Y personalmente creo que tendrá que probarse lo que dicen los interpelantes, ¿no? La gente indignada porque supuestamente en las últimas horas no dieron paso, en cambio, a que Jorge Glass responda ante la justicia. ¿Cómo explicamos ese caso? A ver, porque sí. dicen, es que él no puede ser enjuiciado porque necesita el aval de la Asamblea porque es un ex vicepresidente. Ahora, es un ciudadano común y corriente, reflexionan los ciudadanos. Totalmente de acuerdo por usted, y por eso es que ustedes se imaginan que el propio correísmo llame a juicio a Glass, porque así está la moción. La asambleísta Inés Cuesta propone llamar a juicio a Jorge Glass. Eso es una locura. Eso en la política, y estoy aprendiendo, porque hemos hecho política, pero de la buena. Eso se llama una jugarreta política. La propusieron dentro del Pleno aprovechando que un juez, sin vergüenza, porque el juez inclusive está formando parte de un caso metástasis, el juez manda de adrede, como dice la gente, este pedido para ver qué responde la Asamblea. Para mala suerte, Henry Klonfen también encarga la presidencia a otra persona, a Viviana Veloz, y se pone en el orden del día. Para nosotros todo lo actuado no sirve. ¿Por qué? Primero porque no se aprobó ni no se aprobó. No hubo la mayoría que necesitaba de 92 votos. Por si acaso yo voté sí, que se enjuicie al presidente. Lo hicimos en coherencia. Pero eso no significa que lo que diga la Asamblea se vaya a hacer. ¿Por qué? Porque ya es un ciudadano común y corriente, ya no es vicepresidente. Es decir, no tiene efecto jurídico. No tiene efecto jurídico, y eso es lo que la gente tiene que entender. Sin embargo, si algo te ponen en el día, lo tienes que tratar. Perfecto. Pero una cosa es que lo trates y otra cosa es que tenga efecto jurídico. Es más, el juez ya ha convocado con fecha y hora a Jorge Mire, Glass, ¿no? Qué bueno que usted lo diga, Pati, porque el escándalo fue ayer. Ayer tuvimos dos tiempos, ¿no? El primer tiempo en la mañana, y yo quiero decirle a los ciudadanos que siempre cuando estuve en radio decía que los militares tienen que salir a las calles. Ayer aprobamos que la enmienda que permite que los militares salgan a las calles y colaboren con la Policía Nacional vaya a la Corte Constitucional. En la mañana, felicidad total, porque ya esto es el camino para que los militares apoyen en la seguridad. La Asamblea lo aprobó. Y en la tarde nos ponen este otro tema que daña la imagen de la Asamblea. Pero hoy, inclusive la fiscal ya lo había dicho ayer y el juez ya le llama juicio político a Glass. ¿Qué quiere decir? Que al final los asambleístas que decíamos que no hay ningún acuerdo para salvar Glass, tuvimos la razón. No era competencia de la Asamblea, fue una jugarreta política que al final se ha caído y el señor Glass tendrá que responder a la justicia. Muchísimas gracias por la información. Hay más temas, pero resulta casi complicado en tan corto tiempo abordar los temas. Lo volveremos a invitar. Le deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperamos que siempre piensen en el pueblo, que son la razón de ser de los políticos y de todos los ecuatorianos. Gracias, Pati, gracias a toda la gente en Radio Centro, gracias por la invitación, un gusto siempre que pueda vendré acá. Toda la semana he tenido medios, soy uno de los asambleístas que nunca rehúsa ir a los medios, he estado en todos los medios nacionales y siempre será un placer responderle a Tungurahua. Y solamente una cosa a la gente, escuchen las cosas a través de los canales oficiales y siempre contrasten la información. Una feliz Navidad, un gran año para ustedes y muchas bendiciones para Ecuador. Muchas gracias. Felicidades al asambleísta Ramiro Vela Jiménez. Ha estado en vivo en el noticiero más importante de la región.